Muy buenos días a todos nuestros clientes del segmento X. Bueno, muy agradecido por su presencia en este webinar que hemos preparado para ustedes. Mi nombre es Giancarlo Nina, soy asesor de inversiones de Credit Corp Capital. En esta oportunidad contaremos con la participación de Hugo Méndez, asociado de productos de inversión, quien nos hablará del lanzamiento del fondo de Credit Corp Capital 3M Tesoro Americano como una alternativa para rentabilizar en dólares con el respaldo americano en este caso. Recuerden que pueden realizar sus preguntas a través del botón de Q&A en la parte inferior de sus pantallas. Estas serán respondidas por bueno, en este caso por Hugo y por mi persona al finalizar la presentación. Asimismo, al final del webinar habrá una pequeña encuesta, por favor realizarla para poder seguir mejorando. En este caso le doy pase a Hugo para que pueda empezar con la presentación. ¿Qué tal? Buenos días con todos los conectados en el webinar. Un gusto estar con ustedes hoy en día. Como bien comentaba Giancarlo, mi nombre es Hugo Méndez, soy asociado del equipo de productos de inversión de Credit Corp Capital y el día de hoy queríamos presentarles una nueva familia de fondos mutuos que hemos lanzado recientemente llamada Tesoro Americano, que creemos que es una gran alternativa de inversión en esta coyuntura tan especial de tasas súper altas, de instrumentos conservadores que están rentando en niveles bastante importantes, sin perder el hecho de que tengamos fondos conservadores, de bajo riesgo y que nuevamente se acoplen a las necesidades de clientes, en especial de carácter súper conservador. Entonces, para dar una pequeña introducción acerca de los fondos mutuos en general, antes de entrar al fondo que queremos revisar en este webinar, vamos a repasar algunos conceptos súper básicos y de manera bastante rápida acerca de los fondos mutuos, ¿no? Entonces, los fondos mutuos son básicamente una alternativa de inversión entre las que muchas existen en el mercado que le permite a varias personas, a varios inversionistas, juntar su dinero con el objetivo de realizar inversiones en conjunto, ¿no? El principal objetivo de todo fondo mutuo básicamente se reduce a generar rentabilidad, ¿no? Tener cada vez más y más patrimonio y que esto venga de la mano, pues, con un crecimiento en los instrumentos o en las inversiones que se hagan en cada uno de ellos, ¿no? Esa es básicamente la definición de todo fondo mutuo y la manera como genera, ¿no? Entonces, dentro de los beneficios que te ofrecen estas alternativas llamadas fondos mutuos, tenemos 5 en particular que nos gustaría puntualizar, ¿no? El primero, el hecho de una gestión profesional, ¿no? Nuevamente, como les decía, un grupo de inversionistas se junta, eh, agrupan de alguna manera el dinero que todos tienen y se lo encargan a un profesional o a un gestor de fondos mutuos, ¿no? La idea es que este gestor se encargue de tomar las decisiones de inversión basadas nuevamente en el expertise que pueda tener en determinado tipo de inversiones, ¿no? Nuevamente, existen un montón de tipos de fondos mutuos que ya los vamos a revisar, acorde nuevamente al perfil de cada cliente y al tema del riesgo que estamos asumiendo en cada uno de ellos, ¿no? Ningún fondo mutuo es igual al otro. Segunda característica, diversificación, ¿no? Nos permite construir portafolios de inversión basados en múltiples tipos de activos. No es solamente de alguna manera que un fondo mutuo va a invertir en una especie de instrumento o en un tipo de activo, sino que nos permite acceder a muchos de ellos, ¿no? Y esto de alguna manera también permite que tengamos una cartera mucho más surtida, mucho más diversificada y que venga de la mano, pues, con un nivel de riesgo mucho más acotado. Tercera característica, nos permite acceder a otros tipos de activos, a otros tipos de mercados que muy probablemente un inversionista de forma individual le sería difícil o costoso acceder, ¿no? Al tener de alguna manera una especie de fondo mancomunado con montos bastante importantes, que nuevamente una persona de forma individual le sería difícil acceder, nos abre muchas más puertas y muchas más oportunidades en todo el espectro de posibilidades que tenemos en materia de inversiones.
¿no? Cuarta característica, eficiencia en costos, ¿no? Que viene un poquito de la mano con los que mencionaba, ¿no? Al tener un monto mucho más relevante para invertir, los costos de acceso, los costos de acceder a otro tipo de instrumentos o mercados se diluyen y esto de alguna manera juega en favor de la rentabilidad final que podemos tener en cualquiera de estos fondos mutuos o alternativas de inversión. Y finalmente, la flexibilidad, ¿no? Los fondos mutuos tienen como característica eh, que tienen la posibilidad de adecuarse a cualquier tipo de perfil de riesgo y necesidades específicas de cada uno de los inversionistas, ¿no? Podemos de alguna manera dotar al fondo de características como la liquidez, la posibilidad de acceder a su dinero en el momento que se quiera, configurarlo acorde a un determinado horizonte de inversión o nuevamente hacer el fondo tan conservador como necesitemos o tan arriesgado como también lo podamos necesitar nuevamente en línea con el perfil de riesgo que pueda tener cada uno de estos inversionistas, ¿no? Entonces, estos son de alguna manera los beneficios principales que tienen el vehículo fondos mutuos y que queremos aprovechar nuevamente, especialmente con este tesoro americano que les vamos a presentar en breve. Finalmente, solo para complementar un poquito la idea de la definición y las características que tenemos en el mundo fondos mutuos, en esta lámina podemos observar algunas de las clasificaciones que tenemos en el mundo fondos mutuos, ¿no? Hay muchas más, la verdad es que sí. Aquí he querido poner algunas de las principales, que son los fondos de deuda, que se caracterizan por ser de los más conservadores del mercado. Normalmente invierten en depósitos, en bonos, en instrumentos de renta fija que de alguna manera pues tienen un riesgo bastante acotado y que te da una rentabilidad predecible, ¿no? Los fondos de acciones, que son fondos un poquito más arriesgados debido a que invierten en participación en distintos tipos de empresas, no sean peruanas, sean del extranjero. Estos fondos de acciones de alguna manera te permiten acceder a este tipo de inversiones un poco más sofisticadas, ¿no? Nuevamente está dirigido a un cliente un poquito más complejo, un poquito más arriesgado, si queremos decirlo de alguna manera, ¿no? Fondos de real estate o fondos de bienes raíces, ¿no? Que invierten básicamente en propiedades, en edificios, en alquileres, en ese tipo de inversiones, ¿no? Y finalmente, fondos de materias primas, ¿no? Invierten tal vez en oro, en petróleo, en soya, en maíz, ¿no? En ese tipo de instrumentos también es posible acceder mediante los fondos mutuos, ¿no? Nuevamente, conforme nosotros vamos clasificando estos tipos de fondos, les vamos asignando un perfil de riesgo, ¿no? Ahí hemos puesto justamente una flechita que indique específicamente cuál de estos fondos implica un mayor riesgo, ¿no? Y quiero que nos quedemos con dos ideas principales de este gráfico, ¿no? Lo primero, la relación riesgo-retorno, que es algo súper importante cuando queremos invertir en cualquier tipo de alternativa de inversión, sea un fondo mutuo, sea un depósito a plazo, querramos comprar una acción particular. Cuando queremos hacer una inversión, siempre tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Y es lo siguiente, ¿no? Si yo estoy dispuesto a asumir más riesgo, estoy en la posición de exigir una mejor rentabilidad esperada, ¿no? Nuevamente, esto es súper importante porque nuevamente tiene que ver con el tipo de inversión que yo quiero hacer o en la cual me quiero posicionar, ¿no? Si yo quiero invertir en una acción particular, yo esperaría que la rentabilidad potencial que me dé esta acción sea mucho más alta que, por ejemplo, si yo quisiera invertir en un depósito, que es un instrumento mucho más conservador y por ende la rentabilidad que yo debería esperar debería ser menor, ¿no? Nuevamente, no hay ninguna inversión mejor o peor que otra, sino que nuevamente están acorde a cada uno de los perfiles que pueda tener cada inversionista que accede a este tipo de inversiones, ¿no? Primera idea que quiero hacer hincapié. Y la segunda es la distinción en cada uno de los fondos, que ya se los he venido comentando en la lámina anterior, pero quiero puntualizarlo nuevamente, ¿no? Hay muchos tipos de fondos mutuos y ninguno es igual al otro, ¿no? Siempre vamos a encontrar un fondo mutuo que esté acorde con mi perfil de inversión, con las necesidades que yo tengo como inversionista o con cualquier particularidad que yo necesite o que tenga como característica en mi perfil como inversor, ¿no? Nuevamente, hay fondos muy conservadores, hay fondos de alguna manera moderados en términos de riesgo y hay fondos muy agresivos, ¿no? Destinados nuevamente acorde a las necesidades de cada
inversionista, ¿no? Nuevamente, no podemos de alguna manera estigmatizar a los fondos mutuos, oye, todos son conservadores, todos son riesgosos o todos tienen un riesgo moderado. No, nuevamente, siempre hay un fondo mutuo que nos va a hacer de alguna manera mucho mejor fit a cada uno dependiendo del perfil de inversionista que podamos tener. Entonces, nuevamente, luego de recordar qué son los fondos mutuos y cuáles son los beneficios que aportan, vamos a entrar al core de nuestro webinar, que es presentar nuevamente esta familia de fondos que hemos lanzado recientemente desde Credicor Capital, denominado como el Tesoro Americano, ¿no? Entonces, en este caso, para hablar particularmente de este fondo, este es un fondo mutuo de renta flexible. ¿No? Y tiene un plazo de 3 meses, está denominado en dólares americanos y la idea es construir una cartera, un portafolio de inversión que invierta o que compre bonos, instrumentos de renta fija emitidos por el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Ya vamos a entrar un poquito más a detalle acerca de qué son este tipo de instrumentos, cómo se caracterizan y por qué son tan importantes, ¿no? Entonces, nuevamente, para culminar un poquito la estrategia del fondo, el fondo busca proteger el 100% del capital a vencimiento y obtener una rentabilidad anualizada en dólares que esté más o menos en un orden entre 3,40 y 3,50, ¿no? Nuevamente, tanto la protección del capital como esta rentabilidad vienen de la mano con el perfil crediticio del gobierno de los Estados Unidos, porque nuevamente estamos comprando deuda de los Estados Unidos, estamos comprando bonos de los Estados Unidos, ¿no? Eso es básicamente lo que busca el fondo como estrategia y vamos a detallar efectivamente cómo pensamos lograrlo, ¿no? Entonces, antes de eso, queremos detallar un poquito los beneficios que tiene el fondo, ¿no? Nuevamente, el primero, te permite acceder a este tipo de instrumentos que son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Que son catalogados en el mundo de las inversiones como activos libres de riesgo, ¿no? Ya vamos a detallar un poco a qué se debe que de alguna manera todo tipo de inversionistas, en general los mercados financieros conocen a este tipo de instrumentos como activos libres de riesgo, ¿no? Lo segundo, la protección del 100% del capital a vencimiento. Creo que es algo súper importante y que muchos inversionistas valoran el hecho de que el primer objetivo de este tipo de fondos mutuos sea proteger el capital a vencimiento, ¿no? Tercero, obtener un rendimiento fijo que ya sea predecible y ya conozcamos de antelación cuánto finalmente vamos a recibir cuando el plazo de 3 meses, para el caso de este ejemplo particular, termine, ¿no? Es súper importante tener eso súper claro, porque nuevamente no es una rentabilidad que esté de alguna manera, pues, eh, indeterminada o que no tengamos un poquito de luz de cuánto finalmente vamos a ganar. En este caso, al menos en este fondo, sí lo tenemos claro desde el día uno, ¿no? Cuarta característica, cuarto beneficio, el monto de inversión es bastante pequeño, ¿no? Aceptamos inversiones desde $1,000 para entrar en este tipo o en esta familia de fondos mutuos, ¿no? Y quinta característica, está dirigido especialmente a inversionistas muy conservadores, ¿no? Que de alguna manera sean un poquito aversos al riesgo y que priorizan tanto la seguridad, la protección de su patrimonio y el hecho de tener una rentabilidad, pues, conocida y predecible, ¿no? Eso de alguna manera son las características y beneficios que tiene este fondo del Tesoro americano, ¿no? Entonces, nuevamente, ya tenemos claro efectivamente cuál es la estrategia, invierte el 100% del portafolio nuevamente en bonos del Tesoro americano, pero creo que es importante detallar de qué se tratan este tipo de inversiones, qué son los bonos del Tesoro americano, cómo se caracterizan, qué beneficios tiene, así que vamos a revisarlo en la siguiente lámina, ¿no? Entonces, ¿qué son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, no? Son instrumentos de renta fija que emite el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Trump, eh, y se han comenzado a emitir no desde hoy, ni desde hace un año, ni desde hace 5 años. Existen incluso desde el año 1917, fueron emitidos por primera vez para financiar gastos de la Primera Guerra Mundial y se emiten en plazos desde muy cortitos como un mes hasta súper largos como de 30 años inclusive, ¿no? Al comprar yo este tipo de instrumentos, lo que yo estoy haciendo es prestarle mi dinero al gobierno de los Estados Unidos
a cambio de una rentabilidad y a un plazo determinado. Eso es básicamente lo que estamos haciendo al invertir en este tipo de fondos llamado el Tesoro Americano. Le estamos prestando nuestra plata al gobierno estadounidense para los fines que ellos puedan tener, ¿no? A cambio nuevamente de una rentabilidad a un plazo determinado, ¿no? Ahora, ¿por qué Estados Unidos se ve en la necesidad de emitir este tipo de bonos? ¿Es muy común que una nación, la verdad, emita este tipo de instrumentos? La respuesta es que sí. Toda nación del mundo, o al menos la mayoría de ellas, emite bonos para financiar distintos tipos de proyectos con relacionados a infraestructura, carretera, para financiar déficit público. La idea es que el dinero que de alguna manera levantan con este tipo de emisiones les sirva para los distintos proyectos que puedan tener como nación o como economía, con el fin de fomentar crecimiento, con el fin de fomentar de alguna manera, pues, de que sus ciudadanos o las empresas estatales puedan de alguna manera seguir avanzando con sus operaciones, ¿no? Todo estado del mundo emite nuevamente bonos o instrumentos de deuda para financiar sus proyectos. Y de hecho, las naciones o los países no son las únicas entidades en materia económica que emiten este tipo de bonos, ¿no? Lo hacen también las empresas, los gobiernos supranacionales, las municipalidades, es decir, no solamente los estados incurren en este tipo de deuda para financiar proyectos, ¿no? Es algo súper común en general en toda materia económica, ¿no? Y ahora, ¿por qué son tan especiales los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué no hemos elegido de repente bonos emitidos por Perú o por México o por Alemania, ¿no? Y la respuesta es lo que les decía en la lámina anterior. Este tipo de instrumentos son catalogados como instrumentos libres de riesgo. ¿Y por qué se les denomina así? Porque son una materia o una referencia en materia de perfil crediticio. En el mundo de la renta fija, en el mundo de los bonos, en el mundo de la deuda, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos son considerados como el punto de partida, ¿no? Los instrumentos más conservadores del mercado. ¿Y por qué se les considera así? Porque nuevamente representan tanto la confianza y el poder económico de una nación tan grande como los Estados Unidos, ¿no? Nuevamente, en términos de tamaño de economía, Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo, ¿no? Y ahora, ¿quién no querría prestarle su dinero a Estados Unidos considerando el perfil de tan buen pagador que siempre ha tenido, sabiendo que efectivamente por el tamaño que representa y la importancia que tiene Estados Unidos, la probabilidad de que ellos incumplan alguno de estos pagos o esta deuda que tienen es muy, muy, muy remota, ¿no? Tendría que pasar pues una hecatombe financiera para pensar que la nación más poderosa del mundo pueda tener problemas para pagar alguna de sus obligaciones. Y esta es la razón principal por la cual hemos elegido este tipo de instrumentos para construir este fondo denominado el Tesoro Americano, ¿no? El grado de confianza que tenemos con este tipo de instrumentos es súper, súper muy alto. Y de hecho la convicción que se tiene en general, no solamente nosotros, sino todos los inversionistas del mundo, sean inversionistas institucionales, personas naturales, países, etcétera, la convicción que se tiene para con Estados Unidos es muy, muy alta y muy probablemente esto se mantenga durante muchos años más. Entonces, ya tenemos claro qué son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Ahora vamos a ver un poquito de qué tan común es efectivamente acceder a este tipo de instrumentos, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los compradores o los que financian la deuda de los Estados Unidos, ¿no? Para empezar, el tamaño de la deuda, es decir, el total de plata que tiene emitida Estados Unidos en este tipo de instrumentos es bastante, bastante gigante, ¿no? A la fecha tenemos cerca de 26 trillones de dólares en bonos del Tesoro americano repartidos en todo el mundo, ¿no? Para que tengan una referencia del tamaño que esto significa, empresas como Apple, Tesla, Microsoft, que son empresas gigantes en el mundo tecnológico y a nivel mundial, apenas tienen un tamaño de 3 o 2 o 1 billón de dólares. Estados Unidos tiene emitido en deuda, en tesoros, cerca de 26 trillones de dólares, una cantidad monstruosa, ¿no? Y nuevamente representa
un poquito el poderío que tiene Estados Unidos y el lujo que se puede dar al emitir tanta deuda y continuar con una senda de crecimiento bastante positiva, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los que de alguna manera suelen demandar este tipo de instrumentos? Suelen ser en su mayoría otro tipo de países como Japón, Alemania, Canadá, Francia, una parte también la tiene en su posición la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, y el resto se reparte pues en otro tipo de tenedores como lo son empresas gestoras como Credit Corp Capital, inversionistas institucionales, personas naturales que también acceden a este tipo de instrumentos porque tienen el volumen y tienen de alguna manera pues la posibilidad de comprarlos directamente. Así que de alguna manera pues está bien repartido o bien surtido los tenedores de ese tipo de instrumentos, ¿no? Nuevamente, suelen tomarlos porque son instrumentos bastante seguros, tienen un nivel de riesgo bien acotado, suelen ser bastante líquidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es fácil comprar o vender un tesoro en cualquier momento, siempre que tengamos el tamaño nuevamente, porque nuevamente no es que podamos acceder a ese tipo de instrumentos con montos súper bajos, y de hecho la posibilidad que te ofrece el fondo es acceder a ellos con un monto bien chiquito. Si lo quisiéramos hacer directamente, probablemente tendríamos algunos problemas por el tamaño, por el size o algunos requisitos que hay que cumplir. Así que tenemos ahí una serie de beneficios que podemos explotar al acceder a este tipo de instrumentos que son los bonos del Tesoro americano, ¿no? Ahora, ya conocemos efectivamente lo que son, cómo los considera el mundo, pero creo que es importante también conocer un poquito eh, algunos indicadores que nos den luz o nos den de alguna manera claridad de qué tan buen pagador o qué tan mal pagador tal vez es Estados Unidos o lo ha sido a lo largo de la historia, ¿no? Vamos a confirmar con data efectivamente lo que piensan todos los inversionistas del mercado acerca de este tipo de instrumentos que son súper conservadores y que la probabilidad de que tengamos algún problema de impago es muy remota, ¿no? Entonces, poniendo un ejemplo un poquito más coloquial, cuando nosotros queremos prestarle dinero de repente a un familiar, a un, no sé, a alguna entidad bancaria por medio de un depósito a plazo, porque finalmente eso es lo que estamos haciendo, lo que tenemos que analizar antes de decidir a quién prestarle tu dinero es básicamente la capacidad que tiene para volver o para devolverte ese pago junto con los intereses, ¿no? Para esto, de alguna manera, pues yo preguntaría, oye, si es que quiero cerrar un depósito a plazo con un banco A, ¿qué tan buen pagador ha sido en el pasado? ¿Qué tan endeudado está? ¿Qué tantos ingresos genera? ¿No? Nuevamente, porque si no genera ingresos, ¿de dónde me va a pagar mi deuda? ¿No? En este caso, como estamos prestándole dinero a un gobierno, al gobierno de los Estados Unidos, tenemos una serie de indicadores que es conveniente mirar para yo finalmente poder decidir o discernir si efectivamente Estados Unidos es una buena inversión hoy en día, ¿no? Entonces vamos a mirar una serie de indicadores que son los siguientes, ¿no? El primero, el PBI. El PBI, Producto Bruto Interno, que es básicamente, dicho de otra manera, el tamaño que tiene toda economía y cómo ésta va creciendo sostenidamente en el tiempo, ¿no? Y nuevamente nos damos con la sorpresa que desde el año 2018, y de hecho esto tiene mucha más larga data, el PBI de Estados Unidos viene creciendo consistentemente y progresivamente a lo largo de todos los años, ¿no? Siendo nuevamente o posicionándose como la mayor economía eh, a nivel global, ¿no? Estados Unidos nuevamente juega un papel súper importante en materia económica y de hecho lo podemos ver en todas las relaciones comerciales que tiene implantadas con prácticamente todos los países del mundo, ¿no? Y nuevamente, siendo aún la economía más grande, se ha dado el lujo de tener un crecimiento bastante importante y sostenido, ¿no? Así que por ese lado podríamos decir pues que en términos de crecimiento, Estados Unidos tiene, la verdad, un indicador bastante saludable, ¿no? Segundo indicador que vamos a mirar, el tema de la inflación, ¿no? Nuevamente, la inflación es un fenómeno que se gatilla de forma natural cuando una economía crece, ¿no? La inflación de por sí no es un fenómeno malo, no es un fenómeno negativo. Lo que es malo es la inflación descontrolada, ¿no? Por eso es súper importante que toda economía global, no solamente Estados Unidos, vele por tener una inflación de carácter saludable y controlado, ¿no? Para esto es súper importante la labor de los bancos centrales
de cada uno de los países que de alguna manera tiene este tipo de crecimiento, ¿no? Porque nuevamente, crecer es bueno, que el PBI crezca es algo bueno, pero es aún más bueno que lo haga acompañado de una inflación controlada, ¿no? Y en ese sentido, la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, viene haciendo una labor bastante aceptable y eficaz en materia de controlar la inflación, ¿no? De hecho, hace unos 3 años, en el 2022, tuvimos un panorama inflacionario bastante importante, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, ¿no? Por N motivos, ¿no? Por la guerra comercial de Rusia con Ucrania, por el exceso de liquidez, rezagos de la pandemia COVID. La inflación en ese año se descontroló en niveles bastante alarmantes, ¿no? Lo que hizo en ese momento la Reserva Federal y en general todos los bancos centrales del mundo es empezar a subir tasas para poder enfriar la economía y que la inflación vuelva a converger al rango meta que tiene la Reserva Federal como saludable, ¿no? En ese caso, creemos que al ser una gestión bastante eficaz, tenemos pues un buen indicador en materia de inflación. Tercer indicador, el nivel de desempleo que tiene Estados Unidos, ¿no? Porque nuevamente, una economía con un desempleo bajo lo que te dice es que los ciudadanos tienen de alguna manera un trabajo con lo cual generar recursos, que esos recursos se traduzcan en consumo, que ese consumo se traduzca en ganancia para las empresas y que las empresas, una vez teniendo ganancias, puedan cada vez dar mayores niveles de empleo. Es finalmente un ciclo en donde intervienen bastantes agentes económicos que van dando la vuelta conforme cada economía va creciendo, ¿no? Y en ese caso, Estados Unidos aún mantiene un nivel de desempleo bastante saludable, ¿no? Tiene apenas un nivel de desempleo de 4%, y de hecho, incluso ese 4% tiene de alguna manera, pues, apoyo en programas sociales del gobierno para que de alguna manera, pues, puedan ayudarse hasta que consigan un trabajo, ¿no? Así que por ese lado también creemos que está bastante positivo. Cuarto indicador y no menos importante, el total de la deuda, ¿no? ¿Qué tan endeudado está Estados Unidos? Y si bien observamos una tendencia creciente en el nivel de deuda que tiene Estados Unidos, esta aún incluso no supera el tamaño de su economía, ¿no? Con lo cual podemos decir, oye, Estados Unidos está endeudado, sí, pero viene creciendo de una manera sostenible. La deuda de por sí, para cualquier entidad, sea para un país, para una persona, para una empresa, no es mala, ¿no? Lo de alguna manera positivo que tienes que tener acá es que sepas administrar esta deuda, ¿no? Y en ese caso, Estados Unidos a lo largo de sus más de 100 años de historia nunca ha tenido algún escenario donde haya incumplido su deuda, ¿no? Así que de alguna manera, pues te dice qué tan buen pagador ha sido Estados Unidos, ¿no? De hecho, es considerado una de las naciones con mejor perfil crediticio de la actualidad, ¿no? Y nuevamente, no lo ha sido hoy, no lo ha sido hace 5 años, lo ha sido históricamente, ¿no? Y con esto también quiero terminar estos dos últimos indicadores, que es el tema del rating crediticio, ¿no? Existen algunas entidades que son denominadas como clasificadoras de riesgo, ¿no? Que básicamente lo que le hacen es darle una puntuación tanto a estados, tanto a empresas, que te dice qué tan buen pagador o qué tan mal pagador eres, ¿no? Y en este caso, Estados Unidos mantiene una de las clasificaciones de riesgo más importantes actualmente. Tiene una clasificación de AA más, que está básicamente en la cúspide. Es casi la mejor nota que se puede tener en términos de buen o mal pagador para con Estados Unidos, ¿no? Así que eso de alguna manera también nos parece súper importante. Y finalmente la tasa de referencia, que como les decía, viene de la mano también con lo que les había comentado acerca de la inflación y cómo ha sido de eficaz la labor de la Reserva Federal en términos de controlar la inflación sin de alguna manera descuidar el crecimiento de la economía norteamericana, ¿no? Así que tenemos ahí 6 indicadores que creo que de sobra nos dicen, oye, creo que Estados Unidos hoy en materias de deuda, en materias de invertir en bonos del tesoro emitidos por ellos, es una apuesta muy segura, ¿no? Entonces, solo para terminar un poquito esta explicación, aquí tenemos dos gráficos súper interesantes, ¿no? En el gráfico de la izquierda tenemos
la escala de clasificaciones crediticias, lo que les decía de las clasificadoras de riesgo, ¿no? Que le asignan una nota a cada estado o cada empresa en base a qué tan buen pagador eres, ¿no? Qué tan solvente eres para poder pagar la deuda que tienes, sea en formato bonos o sea en cualquier otro tipo de formato de deuda, ¿no? Y como vemos efectivamente, el doble A más de Estados Unidos básicamente es casi la mejor nota que se puede tener en materia de buen pagador, ¿no? Si bajamos un poquito más la escala, encontramos un doble A menos, en donde podemos ahí ubicar a un gigante bancario como es el banco JP Morgan, que es el banco por tamaño de activos o uno de los bancos por tamaño de activos más grandes a nivel mundial y el más grande de los Estados Unidos. Un banco gigante, tiene un tamaño, la verdad, bien titánico este banco, ¿no? Si bajamos un poquito más la escala, ya de alguna manera en una calificación de A menos, encontramos al gobierno de Chile, nuestro país vecino del sur, ¿no? Si bajamos un poquito, un triple B, tenemos allá Perú y a BCP, ¿no? Dos entidades súper conocidas por nosotros, el gobierno peruano, que también emite deuda, y el BCP, ¿no? Un banco, el banco más grande actualmente en Perú. Si bajamos un poquito más, ya podemos encontrar otro tipo de entidades como el gobierno colombiano, que nuevamente ya es un país que tiene una calificación crediticia incluso mucho más abajo, ¿no? Pero lo que quiero mostrar en este cuadro es básicamente que Estados Unidos, en términos de emisor de deuda, se configura como una mejor apuesta que incluso muchos jugadores importantes a nivel global, sean a nivel de estados o sea incluso a nivel de empresas, ¿no? Y eso es básicamente la característica que le queremos dar a este tesoro americano, ¿no? Un grado de conservadurismo bastante alto, que tengamos de alguna manera convicción de que no vamos a tener ningún tipo de problema para proteger el capital y para dar la rentabilidad prometida que tiene este fondo, ¿no? Y finalmente, de alguna manera ya conocemos el nivel de riesgo que estamos asumiendo, el nivel de rentabilidad, ¿no? Porque nuevamente, existen hoy instrumentos súper conservadores como lo son depósitos a plazo, que también son súper conocidos, que son una inversión de verdad bien común a nivel de personas naturales aquí en Perú, y lo hemos comparado con efectivamente la rentabilidad de este tesoro americano. No vemos ahí, según la relación de tasas que reporta el regulador peruano, que es la SBS, en relación a tasas pasivas, o sea, cuánto pagan cada uno de estos bancos en materia de depósitos a plazos de 3 meses, vemos que efectivamente el tesoro americano le saca una buena ventaja a los depósitos a plazo en términos promedio, ¿no? Con lo cual, nuevamente, tenemos un riesgo súper acotado, incluso mucho más importante que a nivel Perú, a nivel cualquier entidad bancaria local, y que incluso se dé el lujo de darte una tasa mucho más atractiva, ¿no? Creemos que es un win-win este tipo de fondos y que nuevamente se configura como una familia de fondos destinado específicamente a inversionistas súper conservadores que les guste de alguna manera preservar o prioricen la preservación del capital sin que esto signifique renunciar a una rentabilidad súper atractiva, ¿no? Entonces, para contarles simplemente un poquito del funcionamiento de esta familia de fondos, este es un programa que hemos lanzado recientemente llamado el Tesoro Americano, bajo la cual vamos a tener distintos tipos de emisiones debajo, ¿no? Tuvimos una primera versión que fue el Tesoro Americano 1, levantó cerca de 11 millones de dólares, un monto bastante importante, y cerró con una rentabilidad de 3,50, ¿no? El día de hoy ya tenemos o ya contamos con la versión 2, Tesoro Americano, nuevamente igual a un plazo de 3 meses con una rentabilidad entre 3,40 a 3,50, y la idea es pues ir consistentemente lanzando nuevas versiones de esta misma estrategia, ¿no? Ahora, nuevamente, estamos ya viendo también la posibilidad de lanzar estas mismas estrategias, pero a plazos un poquito más largos, a plazos de 6 o a 12 meses, para que de alguna manera aquellos clientes que quieran o tengan un horizonte de inversión un poco más alto, ¿no? Pero la estrategia y en general el funcionamiento de este tipo de fondos se va a mantener. Vamos a seguir invirtiendo en bonos del Tesoro de los Estados Unidos para configurar al fondo como uno de los más
conservadores o el más conservador, mejor dicho, que tenemos en Credit Corp Capital, ¿no? Y de hecho, esta gráfica lo muestra bastante bien, ¿no? Recuerden que les decía, cuando yo tengo de alguna manera convicción por asumir más riesgo, yo de alguna manera tengo derecho a exigir una mayor rentabilidad esperada, ¿no? En el caso del Tesoro Americano, es el fondo nuevamente más conservador que tenemos, pero esto no de alguna manera te exime de acceder a una rentabilidad atractiva, ¿no? Creemos que es una rentabilidad bastante importante para el nivel de riesgo que estamos asumiendo, ¿no? Si clasificamos todos los fondos mutuos, que es la matriz que ven en sus pantallas, tenemos específicamente desde los fondos más riesgosos de acciones, de materias primas, de bienes raíces. Si vamos a la cúspide de la pirámide, vamos a encontrar este tesoro americano, la alternativa de inversión más conservadora que existe hoy en Credit Corp Capital y me atrevería a decir en el mercado peruano, ¿no? Así que nuevamente, creemos que es una súper oportunidad, una súper alternativa específicamente para aquellos inversionistas que priorizan eh, lo conservador que puede hacer su portafolio, el hecho de tener una rentabilidad predictiva y aprovechar nuevamente esta coyuntura de tasas en dólares que todavía se mantiene en niveles elevados, ¿no? Así que creo que es un contexto de mercado súper importante que buscamos aprovechar, que buscamos darle acceso a nuestros clientes para que puedan tangibilizar estas oportunidades en retornos súper atractivos, ¿no? Con eso terminamos las láminas. Giancarlo, no sé si hay consultas o con eso culminamos. Hola Hugo, gracias. Sí, exactamente. Hay varias consultas de nuestros clientes. Ya, Ujú, una de ellas, ahora te comento. Igual ujú, les sigo invitando a los clientes, si tienen alguna duda adicional, pueden seguir escribiendo, porque este espacio lo vamos a utilizar para poder responder a todas las preguntas que nos estarían haciendo. Una de ellas hubo, Merce, la clienta Merce Orso, nos pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre este fondo con los fondos abiertos conservadores que tenemos en este momento en Credit Corp Capital? ujú. Buena pregunta. En el caso de los fondos conservadores que tenemos hoy en Credit Corp Capital, llámese liquidez dólares, el corto plazo dólares, son fondos que invierten en un conjunto de depósitos a plazo, tanto de bancos locales como de bancos internacionales. Es un fondo abierto, no tiene un vencimiento determinado, ¿no? Y la rentabilidad que te da está acorde con el rendimiento que tiene cada uno de estos depósitos. No es una rentabilidad de alguna manera que podamos predecir. Podemos tener una idea, sí, efectivamente, pero no la podemos predecir y es un fondo abierto. En el caso de este tesoro americano, el beneficio que te da es, inviertes en bonos del tesoro de los Estados Unidos, que son mucho más conservadores que cualquier depósito de cualquier banco a nivel mundial, por los motivos que ya les he comentado. Lo segundo, tienes un plazo ya definido. El fondo dura solamente 3 meses y tienes una rentabilidad que está en niveles súper atractivos, ¿no? Esas son un poco las diferencias que tienen, además de nuevamente, el principal objetivo de este tesoro americano es la preservación o la protección del capital, ¿no? Te diría, ambas alternativas son súper válidas, pero la diferencia con el Tesoro americano es que tiene de alguna manera este tipo de características. Plazo corto, plazo definido, rentabilidad ya conocida e inversión en los instrumentos más seguros del mundo. Excelente, Hugo. Aquí también tenemos otra pregunta de la clienta Claudia López. Ujú. La consulta que nos hace es si el 3,4 o 3,5% siempre estaría sujeto al impuesto a la renta. El interés a recibir sería menor. O sea, en este caso, el impuesto a la renta estaría afectando a esa rentabilidad que se obtiene, como habías comentado, entre 3,4 y 3,5%. Sí, sí, correcto. Por ejemplo, para tomar
como ejemplo el Tesoro Americano uno que lo cerramos hace poco con 3.50, efectivamente, para personas naturales, el impuesto a la ganancia en esta rentabilidad es de 5%. Con lo cual, en términos netos, si queremos calcularlo, tendríamos que descontarle esa cantidad del impuesto asumido. Ok, perfecto. Otra consulta que nos hacen los clientes es si este tipo de fondo es similar a los fondos cupón escalonados que teníamos anteriormente. Sí, correcto, correcto. De hecho, la dinámica es muy, muy parecida a la familia de fondos cupón escalonado, en el sentido que tienen un plazo finito, tienen de alguna manera una rentabilidad predecible, ¿no? Pero les diría que esta familia de fondos es, por un tema de perfil de riesgo, mucho más conservadora incluso que el cupón escalonado, que de hecho el cupón escalonado era una familia de fondos bien conservadora, ¿no? Tenías un conjunto de depósitos dentro y un pequeño derivado financiero, tenía un nivel de conservadurismo bastante alto. Este tesoro americano es incluso mucho más conservador o mucho más seguro que el cupón escalonado, ¿no? Pero en materia de dinámica, la verdad que sí se parecen bastante. Excelente, Hugo. Otra pregunta es, ¿por qué en este momento es una buena idea invertir en este tipo de fondo, considerando que la coyuntura actual en cuanto a las oportunidades en los productos tradicionales como cuenta de ahorros o depósitos a plazo, digamos que están ofreciendo una tasa de interés diferente, ¿no? ¿Y cuál es la tendencia de esa tasa de interés en cuanto a los depósitos a plazo? Ujú. Sí, buenísima pregunta. De hecho, justamente como mostraba en una lámina anterior, hoy en día los depósitos, las tasas pasivas que reporta la SBS, que tienen los principales bancos del Perú, están en niveles incluso más bajos comparados a lo que te ofrece hoy el Tesoro americano, ¿no? Nuevamente, y eso está ligado a la coyuntura de tasas de interés, ¿no? Que nuevamente yo había mencionado que todavía se mantienen en niveles altos, pero la tendencia es hacia la baja, ¿no? Porque nuevamente, lo que les decía acerca de la inflación, ¿no? La Reserva Federal en su momento subió tasas para controlar la inflación, pero la inflación ya está cediendo, ¿no? Entonces, tasas altas tampoco para siempre no es viable para ninguna economía. Así que gradualmente esas tasas van a comenzar a bajar y esto se va a trasladar a todos los instrumentos o todas las alternativas de inversión que están ligados a esta variable económica, incluido este tesoro americano, incluido los cupones escalonados, los depósitos a plazo, los bonos, todo lo que está relacionado con la renta fija se va a ver afectado en su momento conforme gradualmente vayan reduciendo las tasas de interés en los Estados Unidos. Excelente, Hugo. Acá tenemos otra pregunta de nuestro cliente Mauricio Tejada. Ya, una de las consultas que nos hace es, en el escenario más negativo, ¿solo se podría recuperar el monto invertido? A ver, eh, lo primero que hay que decir para responder esa pregunta es todo tipo de alternativa de inversión conlleva un riesgo asociado, ¿no? Este tesoro americano no es la excepción. Nuevamente, este tipo de instrumentos se le cataloga como instrumentos libres de riesgo debido a que son una referencia en materia de perfil crediticio, en materia de deuda, ¿no? Son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Ahora, en un eventual caso que Estados Unidos quiebre, que la probabilidad nuevamente es infinitamente remota, pero si estuviésemos en ese caso, sí podríamos ver comprometida la inversión, ¿no? Por eso siempre puntualizamos bien cuando hablamos de protección de capital, cuando hablamos de riesgo de crédito, siempre es importante mirar cuál es el emisor detrás, ¿no? Por eso hemos de alguna manera sido bastante incisivos en conocer un poco la salud crediticia de los Estados Unidos, qué tan buen pagador ha sido a lo largo de la historia y cómo está hoy bajo una posición de devolver o de pagar su deuda, ¿no? En este caso, nuevamente, la conclusión ha sido, Estados Unidos sigue siendo la nación más poderosa, la probabilidad de que incumpla su deuda por los motivos ya conversados es bien remota, pero no estamos exentos de que de repente, no sé, de acá 5 años, sigamos sacando ese tipo de fondos y haya pues un panorama, no sé, diría apocalíptico en donde Estados Unidos quiebre, ¿no? Que nuevamente, la posibilidad es ínfimamente remota, pero podría pasar eventualmente. Excelente, Hugo. De igual manera, cierto también recalcar que anteriormente ya los fondos que hemos lanzado de este tipo de características, en ningún momento se ha visto comprometido el capital Ujú. de nuestros clientes, ¿no? Y Sí. principalmente
la rentabilidad fija o la rentabilidad fija mínima o máxima que se había comprometido en este caso con los fondos cupón escalonados, siempre lograron obtener rentabilidades incluso mejor a la mínima la mínima comprometida, ¿correcto, Hugo? Sí, sí, sí. De hecho, hemos tenido al menos la experiencia que tenemos con el cupón escalonado. Llegamos a cerca de 90 versiones de este tipo de fondos. Ninguna tuvo problemas para devolver el capital, ninguna estuvo en riesgo nunca, para redondear un poquito la idea, ¿no? Nuevamente. Y eran instrumentos de deuda que tenían un poquito más de riesgo incluso que este Tesoro americano, ¿no? La idea es, obviamente, ya hemos hecho un estudio de perfil crediticio de Estados Unidos antes de lanzar este tipo de estrategias. Tenemos mucha convicción en el panorama o en la solvencia económica del país norteamericano y esta es la razón por la cual la hemos elegido para construir esta familia de fondos denominada el Tesoro Americano. Excelente. Otra pregunta que nos hace Mauricio es, ¿qué diferencia hay entre invertir en estos fondos mutuos y los que ofrece TIVA? Bueno, aquí yo sí le podría responder a Mauricio. TIVA no es un medio en el cual nosotros también le damos la opción a nuestros clientes que puedan utilizarlo para que puedan invertir en los fondos mutuos de Credit Core Capital. Pero lo que quiero recalcar es que los fondos mutuos que encuentras en TIVA son los fondos mutuos que administra Credit Core Capital. Entonces, este fondo Tesoro Americano 2, también lo vas a poder ver en el aplicativo de TIVA y vas a poder hacer tu inversión a través de este medio, ¿no? Otro medio también para que puedan invertir es por la banca por internet del BCP o también con su asesor de inversión de BEX, de BCP o su funcionario de BEX, ¿ya? Entonces van a tener todas esas opciones los clientes cuando quieran suscribir a este fondo mutuo que le estamos presentando. Bueno, otra consulta para terminar, Hugo, la Ujú, rentabilidad de 3.5 como máximo, o sea, puede llegar más a 3.5 o no puede llegar a más de 3.5 o puede ser menos de 3.4. ¿Cuál es ujú. para que le quede muy claro al cliente, cuál es la Sí. rentabilidad fija, mínima y máxima que podría obtener con su inversión en este fondo? Y si esa rentabilidad es una rentabilidad anual, ¿correcto? Sí, sí. A ver, nosotros manejamos ese rango de 340 y 350 debido a que la dinámica del fondo implica pues unas 2 o 3 semanas de captación, ¿no? De generación de suscripciones o levantamiento de fondos de los inversionistas, ¿no? Así que la tasa va a depender del nivel de tasa que encontremos en el tesoro en el momento que hagamos las inversiones, ¿no? Nuevamente, no vamos a cerrar el fondo por menos del 340 que estamos prometiendo. Ahora, si las posibilidades de mercado lo permiten y en ese momento el Tesoro nos permite cotizarlo a 355, a 360, lo vamos a cerrar sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Pero lo más probable es que nos mantengamos en ese rango de 340 a 350. De hecho, teniendo como referencia la primera versión que lanzamos, lo cerramos exactamente en 350. Y al día de hoy, la verdad que no ha habido mucho movimiento en materia de tasas con el Tesoro americano. Así que esperaríamos que muy probablemente estemos más pegados al 350 que al 340. Nuevamente, sujeto a cómo se mueve el mercado en las próximas semanas y especialmente en el momento que hagamos las inversiones. Perfecto, Hugo. Ya, bueno, entonces ahora sí, para terminar, justo Miriam Montanés, Ujú, nuestra cliente, nos hace la última consulta. ¿Hay alguna ujú. fecha límite para poder invertir en este fondo? Es bueno aprovechar esta oportunidad porque posiblemente las próximas ediciones probablemente entreguen rentabilidades menores a la actual. O sea, ¿hasta cuándo Sí, el cliente puede invertir en este fondo? sí, en este caso, este Tesoro Americano 2, la versión 2, está disponible hasta el 8 de agosto. Idealmente vamos a lanzar automáticamente una versión 3. Y la idea efectivamente, como comentas, es lo que les decía de las tasas. Las tasas gradualmente van a sufrir disminuciones porque es un tema natural del ciclo económico. Esto ya lo tenemos interiorizado. Va a pasar. ¿Con qué velocidad? Esa es un poco la disyuntiva, ¿no? Pero nuevamente, es muy probable que siguiente una emisión 5 o una emisión 10 del Tesoro americano, muy probablemente las rentabilidades que te entregue vayan a ser gradualmente menores. Con lo cual, creemos que es una buena oportunidad para asegurar esta tasa
que todavía se mantienen niveles súper atractivos y poder pues rentabilizar los excedentes que tengamos. Y sí, efectivamente, toda tasa que ofrecemos en todo fondo está en términos anualizados. Ok, excelente, Hugo. Gracias por tu presentación. Bueno, agradecer a todos nuestros clientes del segmento B por su participación en este webinar. Esperamos que haya sido de su utilidad para todos ustedes y poder invitarlos también a quienes tengan más interés sobre este tipo de portafolio, que quisieran suscribir y aprovechar la oportunidad, porque como bien dice Hugo, es el momento ideal para poder tener su dinero en una opción mucho más conservadora incluso y que te puede ofrecer una rentabilidad mejor que un producto tradicional. Entonces podrían acudir con su funcionario de la banca exclusiva o su asesor de inversión de BEX y como también lo mencioné, la opción de poder suscribir a estos portafolios a este portafolio es a través también de la banca por internet o la página de Credicor Capital Digital o también por el aplicativo que manejamos en este momento, que es Tiva. Y bueno, agradecerle por su participación y para posteriores webinar que vamos a lanzar también para todos ustedes, ya le estaremos enviando las siguientes invitaciones más adelante. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias a todos.